Investigan muerte de diputada del PT. Corrieron al ejército de comunidad donde hay tigres. Y soldados aseguraron monstruos, narcocampamento y 250 minas. Bienvenidos al Caporal del 21 de febrero. ¡Comenzamos! La fotografía que estás viendo en pantalla la tomó Paula Ruiz con su celular. En San Cristóbal de las Casas la tomó antes de ser asesinada por este hombre. La historia es la siguiente. El hijo de Paula la fue a recoger a su trabajo. El joven llegó en moto, se bajó, entró al trabajo por ella y al salir la moto ya no estaba. La mujer vio que dos ladrones la iban empujando y ella los encaró y uno de los rateros le disparó. Paula fue hospitalizada, pero murió la madrugada de este domingo 20 de febrero. ¿Te acuerdas de Eduardo Medina Mora, el ex procurador de la República de Felipe Calderón, convertido en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien dejó su cargo también en la administración ya de Andrés Manuel López Obrador? Cuando se supo que estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la República por acusaciones de lavado de dinero, a 2 años y medio de iniciada la indagatoria, la Fiscalía General de la República informó que archivó la investigación, porque asegura que Medina Mora acreditó el origen lícito de sus ingresos, por lo tanto decretó el no ejercicio de la acción penal. Esto dijo el presidente un día después de darse a conocer la renuncia. Como es sabido, presentó su renuncia el ministro Medina Mora, y de acuerdo a la Constitución, esa renuncia que me envió es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la Fiscalía General de la República. La importancia de cuidar lo que tenemos en casa y de cuidar a nuestros hijos. Este lunes 21 de febrero, un estudiante de 12 años llevó a su secundaria, llamada República de Chile, que está ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, la cual estás viendo en pantalla, llevó a la secundaria un arma de fuego. Al manipularla en su salón, disparó por accidente y se hirió en el dedo anular de la mano izquierda, motivo por el cual fue hospitalizado. Las autoridades están investigando quién era el propietario de esa arma y ante la sospecha de que sea el padre, decidieron ponerlo bajo custodia hasta que su hijo sea dado de alta y lo puedan presentar ante las autoridades ministeriales. Este hecho ha vuelto a despertar el debate entre políticos sobre ¿deberían o no revisar las mochilas en las entradas de las escuelas? ¿Tú qué opinas? La mañana de este lunes, 21 de febrero, fue encontrada sin vida la diputada federal del PT, Celeste Sánchez, de 32 años de edad. Su cuerpo fue hallado dentro de una casa ubicada en el centro histórico de Durango, capital. Al momento, no existe ni un detalle sobre las causas de su muerte. La semana pasada te traje este video a este canal. Como el miércoles 16 de febrero, alrededor de 500 habitantes de Quechultenango retuvieron a 50 soldados y a 20 agentes de la Fiscalía del Estado de Guerrero. Los retuvieron durante 5 horas, como protesta por los operativos que estos elementos estaban realizando allí, en esa zona, y también en la comunidad de Tlanicuilulco. Los pobladores los dejaron en libertad solamente cuando ya finalmente se comprometieron los agentes, los elementos, a irse de la zona y a no seguir con los operativos, pues los habitantes aseguraban que ellos vivían en un lugar seguro, por lo que no necesitaban ni del ejército ni de ministeriales. De retirar las fuerzas militares, no queremos que se militarice la zona, nuestra región, porque... Te dejo el link del video en la descripción de este mismo video por si quieres detalles de lo que ocurrió en aquella ocasión. El ejército sí se retiró, incluso firmó una minuta para garantizar que lo haría y que no iba a regresar a hacer más operativos allí.
Lo hizo a pesar de que 3 días antes de este hecho, de esta retención, la Fiscalía de Guerrero confiscó, como ves en pantalla, armas de uso exclusivo del ejército, 28 kilos de droga, 7 vehículos con reporte de robo, 5 inmuebles donde se guardaban autopartes y 3 tigres de Bengala en ese municipio. De hecho, Quechultenango es considerado bastión del grupo delictivo conocido como Los Ardillos, que controla municipios de la zona centro y montaña baja de Guerrero. De hecho, también se investiga si los tigres eran utilizados por los delincuentes para que devoren a sus víctimas. En Michoacán la historia es distinta. El ejército ha recuperado decenas de localidades bajo el control de la delincuencia organizada. Mandos han asegurado a Milenio que tras su entrada a Aguililla, los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que estaban allí se han trasladado al estado de Colima, en donde ahora combaten a los mezcales, motivo por el cual, aseguran, se ha recrudecido la violencia en esa entidad en los últimos días. Incluso también hay elementos que aseguran que se han replegado los miembros de este grupo delictivo en Colima, en los límites con el estado de Jalisco. Como parte de esta avanzada y de estos operativos, recordarás el video que te traje el 15 de febrero sobre los trabajos de búsqueda que estaban haciendo soldados de búsqueda de minas. Los estaban buscando entre matorrales y bajo la tierra, dejados por delincuentes en Aguililla, ante el arribo del ejército. Fuentes castrenses han confirmado la jornada que en las últimas 3 semanas el ejército ha desactivado al menos 250 de estos explosivos en los municipios de Tepalcatepec, Cualcomán y Aguililla. Y como parte de los hallazgos y operativo, autoridades han informado que la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional encontraron un monstruo en el rancho El Bule. Entendamos por monstruo a un vehículo modificado por grupos delictivos para ponerle blindaje. Autoridades revisaron la zona y encontraron otro vehículo blindado, 2 en total, además de un narcocampamento. Todo esto que estás viendo en pantalla fue desmantelado por las autoridades en Aguililla y entregado a la ministerial para las investigaciones correspondientes. ¿Cómo ves? Todo esto es lo que está ocurriendo en esa zona tras el inicio de la etapa 3 del operativo de recuperación en Michoacán. No olvides dejar tu comentario, reventar el botón de like, suscribirte y compartir. Gracias.